Bueno, primero me gustaría agradecer al Museo de Ciencia y Tecnología por invitarme a participar en estas jornadas que me parecen de sumo interés. A ver, yo creo que lo que voy a plantearos ahora mismo es un caso concreto de una intervención que hemos hecho dentro de la universidad y que yo creo que responde a todas las cuestiones que se han planteado esta mañana aquí, todos los problemas que se han dicho, todos los planteamientos, los pros y los contras, creo que nos los hemos planteado en esta intervención. En mi caso, como mi precedente en la intervención, como Salvador, mi ámbito de conocimiento no es el patrimonio científico y tecnológico. Yo, igual que él, me dedico al ámbito de la restauración de documentos, con lo cual podéis pensar, bueno, ¿y qué hace esta mujer aquí dentro de unas jornadas de patrimonio científico y tecnológico? Bueno, pues circunstancias de la vida, de la profesión, de la gestión académica, pues me llevaron hace unos años a dirigir el Secretariado de Conservación y Restauración de la Universidad de Granada. La Universidad de Granada es una institución que va a cumplir sus 500 años. Se fundó con Real Cédula en 1527 y luego finalmente por bula papal en el 31. O sea que llevamos 500 años de formación, de investigación, de gestión de una institución que ha ido generando conocimiento y que ha ido utilizando una serie de elementos que con el paso del tiempo se han resignificado, se han convertido en símbolos, como decía Salvador, y ahora han dejado de tener una función docente o investigadora y han pasado a ser objetos patrimoniales. Todo ese patrimonio se distribuye o se localiza en 3 ciudades, Granada principalmente, Ceuta y Melilla, y 7 campus universitarios. ¿Qué quiere decir esto? Que está disperso en todo este territorio, con lo cual tenemos que entender todo este patrimonio no como una serie de piezas localizadas, ubicadas en una misma sede, sino que las tenemos distribuidas en todo el territorio que ocupa nuestra universidad. Y muchas de ellas forman parte de museos, de colecciones, los alumnos las pueden ver, los estudiantes se pueden visitar, etc. Dentro de ese patrimonio tan importante tenemos edificios realmente significativos. Tenemos 6 BIC, uno de ellos de reciente adquisición en el equipo rectoral anterior, es la azucarera de San Isidro, que el director del museo la ha nombrado esta mañana en su primera intervención y que ha pasado a ser actualmente patrimonio de la universidad. Esto es un reto que no os podéis ni imaginar, porque es un edificio en un estado que requiere una intervención muy profunda, con unos criterios. Hay un proyecto elaborado, pero con toda la problemática que requiere lo que es la intervención en edificios industriales. Pero no solo tenemos esos 6 BIC, más 18 edificios de especial protección, más otros muchísimos más edificios con una catalogación menor, sino que tenemos además un montón de colecciones universitarias y de fondos universitarios que deben ser custodiados: antropológico, arqueológico, artístico, bibliográfico documental, ciencias naturales y científico-tecnológico. El patrimonio científico-tecnológico, como ya se ha dicho aquí, es resultado de toda una vida, de una historia de experimentación, de utilización, de producción, etc. La universidad ha tenido a lo largo de su historia inquietudes de conservar este patrimonio. De hecho, a finales de los 70, primeros de los 80, el antiguo rector Antonio Gallego Morel se planteó ya crear un museo de ciencia y técnica, de la ciencia y la técnica de la Universidad de Granada. Y entonces se reunieron o se buscaron todos aquellos elementos que podían dar contenido a este museo. Pues desde máquinas de tranvía, aparatos médicos, equipos tecnológicos, y en aquella época también me ha parecido importante colocar esta diapositiva porque se cerró en el año 1983, el diario Patria, y entonces se pensó, es una colección de piezas que pertenecen a este museo y que están en depósito en nuestra universidad.
y que, bueno, pues recientemente lo que se ha hecho es musealizarlas para ponerlas en valor. ¿Qué pasa? Pues que en los últimos años la universidad ha hecho una apuesta muy importante por el patrimonio científico-tecnológico, y entonces, dentro de los recursos y de las posibilidades que nosotros tenemos, de la falta de profesionales en este ámbito también, por qué no decirlo, y de intentar resolver los problemas con nuestros técnicos y nuestros profesionales de la mejor manera posible, y por supuesto siempre bajo asesoramiento técnico, pues se ha hecho una labor de sensibilización y de conocimiento de este patrimonio. Entonces, entre estas piezas, pues estaba este fondo del Diario Patria, que se ha musealizado y que era uno de las colecciones que va a ir dentro de ese Museo de Ciencia y la Técnica que os comentaba al principio. Ese museo, por razones diversas, por políticas distintas de sucesivos rectores, nunca se llevó a término. Pero en ese contexto, en ese momento, que estaban previstas 5 salas, entre las cuales una iba a ser destinada a material médico, pues la universidad recibió una donación de una ambulancia. Una donación de una ambulancia que es una marca Peugeot, modelo 203, camioneta, y que se matriculó en 1953. Pertenecía en origen al Parque Móvil de los Ministerios, a la Delegación de Sanidad de Granada, cuando Sanidad en aquellos momentos dependía directamente del Ministerio y no estaban hechas las transferencias a las comunidades autónomas como sucede hoy en día. Entonces, ese vehículo, igual que el resto de piezas industriales y del resto de patrimonio científico y tecnológico, quedaron, iba a decir olvidadas, no es olvidadas, pero sí almacenadas en distintos espacios de la universidad, unos en mejores condiciones, otros, bueno, pues depende sufrieron distintas vicisitudes. Esta ambulancia responde a una de las versiones del modelo Peugeot 203 que la casa Peugeot sacó justo después de la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, pues se convirtió en un modelo icónico de la época, sobre todo en los años 50. Estuvo en funcionamiento hasta los años, su producción se mantuvo activa hasta los años 60, o sea que estamos hablando, no es una cosa tan antigua, pero sí tiene un valor especial por lo que supuso en aquel momento para la sociedad de la época. Sin embargo, a pesar de lo icónico del modelo, de la difusión que tuvo, bueno, pues estaba por todos sitios en sus distintas versiones, el modelo de furgoneta hay muy pocos ejemplares, o nosotros no hemos localizado prácticamente ninguno. Nos ha costado muchísimo trabajo poder obtener información para poder hacer la intervención. Entonces hemos tenido que recurrir a películas, al cine, para ver cómo eran, nos hemos puesto en contacto con la casa Peugeot, hemos estado, bueno, pues distintas fuentes, con distintas asociaciones, club, etcétera, de vehículos antiguos, que bueno, hemos ido pues poco a poco como recuperando información. Fijaros hasta qué punto que el modelo concreto de la ambulancia que nos ocupa está producida entre 1949 y 1957 y según la casa Peugeot las cifras que barajaba, o sea, de fabricación, el número era en torno a los 1280. Ellos hablan de 1280, pero hay fuentes que hablan hasta 1980. No llegamos a 2000 unidades en todo el mundo, con lo cual, bueno, pues un día reorganizando, ordenando y limpiando los almacenes de la universidad, en uno de ellos donde se guardaban objetos grandes. Antes se hablaba de los almacenes de mayúsculas por el volumen, aquí nosotros hablábamos de objetos grandes, objetos que no nos cabían en otros sitios, pues encontramos en un rincón esta ambulancia, una ambulancia que los franceses le llamaban la caja de tabaco por la forma que tenía la parte, o sea, el segundo cuerpo del vehículo, ¿no? Que se caracterizaba, bueno, pues por las ventanas rectangulares correderas, el ojo de buey en la parte trasera, etc. Entonces, como ya os digo, no voy a decir olvidada porque estaba almacenada, pero sí es verdad que estaba allí cubierta de polvo, oxidada, en un estado bastante lamentable, pues un día ordenando estos talleres la descubrimos.
coincidía que estábamos montando el MUSAL, el Museo de la Salud de la Universidad de Granada, en lo que pretendíamos, bueno, poner una representación de objetos relacionados con las ciencias de la salud, y consideramos que podía ser un elemento interesante para completar para que formara parte de este museo. Quizá un poco por lo icónico y por el símbolo, como comentaba mi compañero, pues que supuso en su momento. Entonces, bueno, pues nos planteamos la restauración. El estado de conservación era bastante lamentable, estaba muy deteriorado, le faltaban infinidad de elementos, todos los elementos decorativos, insignias, sirenas, intermitentes, todo eso carecíamos de ello. Tenía bueno, pues, hongos y los interiores estaban, los revestimientos interiores de tapicería estaban muy friables, muy deteriorados, muy deformados, la corrosión, la chapa estaba en un estado de corrosión importante, oxidación, los neumáticos bueno, pues habían perdido totalmente sus propiedades, etc. Bueno, pues en este contexto, en esta situación, dijimos, bueno, vamos a restaurarlo. Primer problema, aquí ya la tenemos limpita, ya la habíamos llevado al taller, al espacio de trabajo, y primer problema, ¿cómo hacemos esto? ¿Quién hace esto? ¿Qué hacemos con esto? Porque claro, yo he dicho antes que vuelvo del mundo del papel, mi formación original tiene que ver con la restauración pictórica, escultórica, bueno, he restaurado algún metal puntualmente, pero claro, restaurar un vehículo era la primera vez en mi vida, mis compañeros era la primera vez en su vida que se enfrentaban ante restaurar. ¿Cómo restauramos un vehículo? ¿Con qué criterios? Entonces lo primero que nos encontramos fue, bueno, ¿qué hacemos? ¿Tiene que andar o no tiene que andar? ¿Arreglamos el motor? Uy, es que si arreglamos el motor es carísimo. No, arreglamos la chapa, lo ponemos mono y lo exponemos. No, pero vamos a ver, es que esto tuvo una funcionalidad, es que un vehículo si no anda no tiene sentido, si no lo podemos mover no tiene sentido, además si conseguimos que pueda circular, pues también podemos darle una difusión, podemos hacer una labor de educación y de sensibilización con el público, puede participar de exposiciones, pues de eventos, de asociaciones de coleccionistas de vehículos veteranos, etcétera, con lo cual, de alguna manera, ayudábamos a educar al público de que existen otras parcelas dentro del patrimonio que no son solo las clásicas que conocemos, a las que estamos acostumbrados, y que tienen necesidad también de ser conservados. Y bueno, después de muchas discusiones llegamos a la conclusión de que tenía que andar. Y entonces había que restaurar, por un lado, todo lo que era carrocería y por otro lado todo lo que era lo que es el motor y la mecánica. Hicimos toda la búsqueda de información, el estudio histórico, la contextualización, valoramos el estado de conservación, estaba, como ya os digo, en un estado realmente lamentable, de hecho hubo muchos elementos que hubo que quitar y que hubo que sustituir, porque habían perdido totalmente su funcionalidad, muchos de ellos es que se rompían, o sea, tú cogías la chapa y hacía crack y se rompía. Entonces, bueno, pues ya nos planteamos que sí, que vamos a recuperarlo y que lo íbamos a hacer íntegramente. ¿Quién lo hace? Aquí vino el principal problema, porque claro, había muchos elementos y no teníamos a nadie que lo hiciera. Entonces, bueno, afortunadamente entramos en contacto con el Club de Automóviles Veteranos de Granada, que bueno, ellos tenían una amplia experiencia en recuperación de vehículos históricos y nos pusieron en contacto con distintos profesionales en los distintos ámbitos que tenían que confluir para poder hacer la intervención. Ninguno restaurador. Con lo cual esto también supuso todo un reto, porque tenías que convencer al mecánico o al señor que trabajaba la chapa y pintura de que no me podía quitar toda la pintura original, sino que me tenía que dejar la pintura original que estuviera en buen estado, y aquellas piezas que estuvieran en mal estado pues teníamos que evidentemente volver a pintarlas, pero con las características. Bueno, aquello ha sido una labor, os puedo asegurar, que muy difícil, pero muy gratificante, porque también el contacto con estas personas, el que ellos entendieran cuál era nuestro objetivo, vieran ese vehículo no como un objeto de coleccionista que tiene que quedar luego perfecto, aunque quedó perfecto, ya lo vais a ver, quedó espectacular, que no es un objeto de coleccionista, sino que teníamos que intentar recuperar todos los valores que había tenido en origen, pues no os creáis que fue fácil. De hecho, aquí tenéis algún ejemplo de proceso
del trabajo. Había veces que marcábamos unas directrices, llegábamos y decíamos, pero bueno, ¿qué has hecho? O sea, si habíamos quedado en que había que hacer esto, ¿por qué? Y entonces, bueno, ahí al final conseguimos llegar a un equilibrio. Quizá no todo lo que queríamos hacer, pero bueno, una parte importante de lo que queríamos hacer. Entonces, en la carrocería, evidentemente, pues se eliminaron todos los óxidos, se corrigieron las abolladuras, se sustituyeron piezas, evidentemente, porque estaban en un estado muy lamentable, y se protegieron los metales, tanto los originales como los nuevos que se iban a poner, y se volvió a pintar aquellas partes, la gran mayoría de las partes, porque ya digo que muchas pudimos rescatar, pero otras, unas porque se nos escaparon de las manos y cuando llegábamos ya estaba, y otras porque afortunadamente conseguimos sensibilizar de este tema al personal técnico. Y bueno, pues actuamos, como ya os digo, en la carrocería por un lado, y en este caso otro factor muy importante y muy difícil fue encontrar los elementos que faltaban. Os he dicho al principio que nos faltaban las insignias, los retrovisores, los intermitentes, todo eso. Bueno, el trabajo ha durado 3 años. Pero 3 años no porque haya sido difícil la intervención, sino porque ha sido muy difícil encontrar esas piezas. Como anécdota os diré que al final se decidió comprar en un desguace un modelo similar de un coche fúnebre, y de ahí se cogieron la mayoría de las piezas que faltaban. Esto fue otro dilema, porque claro, es que un modelo de un coche fúnebre es que también es susceptible de patrimonio y de ser conservado. ¿Qué hacemos? ¿Destruimos este? O sea, destruimos, no, quitamos las piezas de este modelo para ponerlas en este. Bueno, ahí también, eso también suscitó un dilema, vamos a decir, ético, entre los que éramos conservadores, restauradores, los que eran bueno, las personas que estaban trabajando con nosotros en sus distintos oficios y ámbitos, y bueno, y los personal de la universidad, el equipo de patrimonio. Al final, bueno, pues decidimos que era la mejor solución, y hubo piezas que fueron adquiridas en subastas y de segunda mano a través de Internet. Esa quizás ha sido la labor más difícil. Se reparó el motor y los elementos mecánicos. Como ya os digo que utilizamos este coche que conseguimos del desguace, pues se pudo restituir, restaurar el motor, y muy pocas han sido las piezas que ha habido que añadir nuevas, porque de un lado se pasaron al otro y se pudo volver a recomponer el motor original. Lo que sí hubo que hacer nuevo fue el sistema eléctrico y la instalación de la sirena, porque de eso prácticamente no quedaba nada, lo que quedaba estaba en muy mal estado, y entonces eso sí ha sido totalmente nuevo, ¿vale? Aquí tenemos una imagen de, bueno, pues de 3 momentos de la intervención. Como digo, bueno, aquí podemos ver algunos de los detalles de elementos. Unos han sido restaurados. En el caso de los intermitentes, uno lo teníamos original, el otro se puso nuevo, y bueno, las luces, la insignia, los espejos, pues ya os digo que fueron recuperados del otro vehículo. En este caso aquí estamos viendo cómo quedó la parte, digamos, de carrocería, y luego intervinimos en el interior. Ahí fue una verdadera discusión con los técnicos, porque claro, ellos iban a hacer la parte interior nueva, nosotros no queríamos hacer la parte interior nueva. Entonces aquí entró el equipo de restauración de patrimonio, y entonces intervinimos el interior del vehículo como si fuera como un objeto patrimonial. Se repararon las grietas, se reintegraron cromáticamente, se limpió, las camillas que estaban extremadamente oxidadas se limpiaron y se protegieron, etc. Y luego, pues también tuvimos una relación muy interesante con nuestro tapizador, que era un tapizador experto en vehículos antiguos, y entonces, bueno, pues con él pues buscamos saber la mejor solución, porque las tapicerías, los asientos estaban retapizados, no eran los asientos originales que tenía la ambulancia, y entonces con las fuentes documentales que tenía y la tapicería que tenía en ese momento, pues buscamos un material que fuera de características lo más similares posible y que reprodujera el modelo original. Entonces, pues pudimos intervenir y recuperar los interiores. En el caso de las camillas, las colchonetas no existían, y entonces, bueno, pues hicimos una colchoneta nueva, pero ha sido lo único nuevo que hemos añadido que no venía con el vehículo.
y el resultado es el que estáis viendo. Esto fue el antes y esto fue el después en lo que a interiores se refiere. Y finalmente este fue el resultado una vez terminado. Por supuesto, no existían los elementos identificativos sanitarios, no existían, y entonces a partir de la documentación que teníamos, pues reprodujimos esos sistemas que se hicieron en vinilo y se adhirieron en el vehículo. En la actualidad estamos peleando por musealizarla, porque el objetivo primero era colocarla en la puerta principal del Museo del Musal, del Museo de la Salud. El proyecto que teníamos previsto era crear una entrada al museo cubierta, un hall de acceso donde colocar la ambulancia y que fuera, digamos, la puerta de entrada al museo. En esta situación cambió el equipo rectoral y ahora, bueno, pues estamos pendientes de que nos aprueben el presupuesto para poder llevar a cabo este proyecto. Esperamos que lo vamos a conseguir y lo conseguiremos porque somos muy pesados, entonces al final imagino que lo conseguiremos. Entonces, bueno, actualmente se encuentra almacenada en el garaje de los coches oficiales de la universidad. Tenemos dada la orden de que cada 15 días, 20 días, alguno de los conductores le dé una vuelta por allí, por el campus, por lo menos para que el motor pueda seguir funcionando, las ruedas no se estropeen, porque si no tendríamos que ponerlo en alto, para que los neumáticos, porque los neumáticos también se utilizaron unos neumáticos de las mismas características que los originales, pero claro, los neumáticos tenían que ser nuevos porque queríamos que andara, queríamos que el vehículo circulara. Y también en este momento estamos tramitando la licencia o el permiso de vehículo histórico, para que también podamos sacarlo a la calle y podamos enseñarlo, llevarlo y difundir el trabajo. Entonces, en definitiva, deciros que, bueno, que para esta intervención ha hecho falta un equipo muy importante de profesionales. La falta de cualificación en este ámbito de los restauradores pues nos ha llevado a buscar profesionales en otros ámbitos, la mecánica, las carrocerías, el tema. Ha habido muchas piezas también que ha habido que hacerlas de fundición nuevas, porque tampoco no las teníamos y era muy difícil acceder, pasaban los meses, no las encontrábamos y entonces las encargamos también de fundición y se hicieron ex professo para el vehículo, y al final el resultado creemos que ha sido satisfactorio. El coche anda, el ruido del motor es el ruido del motor original, suena muchísimo, y la sirena suena, o sea que hemos conseguido devolverle de alguna manera, no voy a decir la funcionalidad porque nunca va a volver a llevar enfermos, pero sí bueno, pues la significancia que pudo tener en origen, pero evidentemente con el cambio en cuanto a conceptualización, porque ahora ya lo que se ha convertido es en una pieza de museo. Evidentemente nunca va a volver a ser una ambulancia de los años 50, pero sí de alguna manera pues pensamos que hemos contribuido un poquito a completar esa historia de la sanidad, por lo menos en lo que es Granada o la Universidad de Granada, ¿no? Y con esto, pues básicamente muy a grandes rasgos, porque me dijeron 20 minutos, creo que me he ceñido al tiempo, plantearos un poco las cuestiones. Cualquier cuestión que tengáis, pues estaré encantada de contestaros. Yo tengo una pregunta. Sí. No me la pongas muy difícil, ¿eh? No, es muy sencilla. ¿Cómo pensáis hacer la cubrición? O sea, ¿cómo es el proyecto de cubrición del vehículo en la calle? Hay una parte que es, vamos a decir, de obra y otra parte que es acristalada. Entonces, la idea es, espérate, pongo si queréis esta. Si te fijas aquí en el proyecto, la parte que cubre es lo que sería la cubierta, si es pues no te sé decir ahora mismo el material exactamente, pero puede ser a lo mejor un hormigón, muy fino, alguna opaca, y luego sí la idea era los laterales que fueran transparentes, para que tuviera visibilidad también desde la calle, como si fuera una especie como de escaparate de acceso. ¿Y no os da miedo que se convierta en un invernadero?
Bueno, habrá que controlar el tema de la climatización. No, si me parece, por supuesto. Vamos a ver, se plantearon muchas ubicaciones. De hecho, se planteó incluso ponerla en el campus de la Salud. Dentro hay como una especie como de pasadizos, pero en ese caso no querían cubrirla. Y entonces el miedo que nos da es que si tú no le pones no la cubres, pues el vandalismo, y más en este tipo de vehículos, pues es importante. Entonces todos esos elementos que se perdieron en origen, no sabemos sabemos que llegó a la universidad por una donación a través de una subasta que hubo cuando dejó de utilizarse el vehículo. El estado en que ha llegado con los grafitis, la falta de elementos, no sabemos en ese tiempo cuándo se ha producido eso. Eso no estamos seguros de cuándo se produjo, pero sí entendemos que este tipo de vehículos, si no lo proteges, es susceptible de vandalismo. Entonces, evidentemente, hay que considerar las condiciones climáticas, por supuesto, eso lo tenemos siempre en cuenta en todas las acciones que hacemos. El proyecto de instalación está en la primera fase. Ya te digo que estamos intentando que el rectorado nos lo apruebe. Lo está llevando un arquitecto que es experto en patrimonio, que es un compañero nuestro del área de patrimonio, que es Ricardo Hernández, que es el que lleva el secretariado de bienes inmuebles, y los materiales evidentemente se van a estudiar para que no suceda eso que estamos hablando. Perfecto. No, más que nada te lo comentaba porque nosotros en la sede de Coruña habéis visto que hay una máquina en el exterior que os habréis tirado todos de los pelos viendo aquello y tal. Bueno, esa máquina está intervenida por segunda vez. La primera vez que se intervino por azares de la historia del museo yo no pude intervenir, pero la segunda vez se acaba de terminar antes de verano. Como estaba en la calle, yo tuve un empeño muy especial en que aquello se le pusiera una cubierta para proteger de vandalismo y para proteger de las inclemencias, porque es que es Coruña y estamos al lado del mar. Entonces se hizo un estudio, se convocó un concurso de ideas, no sé qué, y al final se llegó a la conclusión de que, puesto que el edificio y la plaza son un edificio singular con premios y no sé qué, avisar a los propios arquitectos que habían construido el edificio. Después de una reunión con los arquitectos que fue muy bonita, conseguí convencerles de que vale, que se le puede poner una cubierta, que se le podía poner una cubierta diseñada preciosísima, acorde con el resto del espacio, pero que era imprescindible que si estaba cubierto tuviera un sistema para controlar la atmósfera en la que estaba. Hicieron un proyecto precioso, me aseguraron que sí, que se va a poner un compresor que regulamos, eso, que no sé qué, que no sé cuántos, todo fenomenal y maravilloso. Y al final era, como decía Javier García Vega, él de la empresa In Situ, que fueron los que intervinieron en la pieza, decía, ¿y la quesera qué pasa con la quesera? Porque era como una quesera redonda, transparente, una cosa encima. ¿Y la quesera qué pasa con la quesera? Pues la quesera que pasa con la quesera está en stand-by, porque el material elegido para hacer la quesera es un FT, un plástico, súper estupendo, estable, no se decolora, no sé qué, no sé cómo. Es tan sofisticado que no encontramos ninguna empresa que licite porque no les interesa por el tamaño. O sea, tiene un procesamiento y un sistema de trabajo que lo hacen para edificios grandes, pero que para esa superficie que era tan pequeña que no. Entonces tenemos una pieza recién intervenida, con un poco de picardía, porque yo me estaba oliendo la tostada desde el primer momento. Se le puso un antigrafiti, se le ha puesto una capa de protección importante y tal, pero sin cubrir. Entonces, bueno, esto puede ser interesante para esta tarde cuando lleguemos al momento de la discusión, porque para que intervienes, no intervienes, si intervienes, de verdad vas a tener, no vas a tener, qué tipo de cubierta pones, o sea, ahí hay un... Nosotros ahora mismo estamos en un momento en el que, bueno,
estamos iba a decir peleando, no estamos peleando, estamos insistiendo en la necesidad de musealizarla, sacarla del garaje de los coches oficiales, porque allí, desde luego... Pues perdóname, pero casi que está mejor ahí, sí, porque yo... pero... o sea, yo que cada vez que hablo, pienso en La Quimera, le llamamos La Quimera porque es que por cierto es de la azucarera San Isidro, es un camión, pero no es un camión porque tiene ruedas en raíl. O sea, es un híbrido entre camión y tren y le llamamos La Quimera. Y yo cada vez que la veo digo, ¿y a quién se le ocurrió? Bueno, sí sé a quién se le ocurrió, eso es lo triste. Pero ¿cómo se les ha ocurrido ponerlo aquí? O sea, y no tiene... porque la cubierta es una cuestión muy difícil. O sea, no sé, yo es que creo que las piezas no pueden estar en la calle. O sea, ya está. O sea, el problema de estos objetos, como bien habéis dicho al principio, es el tamaño y es la necesidad de movimiento alrededor de ellos. Entonces, encontrar un espacio donde colocarlo que te permita eso es complicado. Nosotros, por lo menos en la universidad, tenemos algunos espacios que son salas de exposiciones, o tenemos hall de distintas facultades, o tenemos, como ya he dicho, todo el patrimonio está distribuido en los distintos espacios de la universidad, pero son espacios docentes o espacios que tienen un fin concreto. Entonces, es complicado ubicar determinados objetos por volumen o por características. Bueno, yo espero y confío en que si se lleva a cabo el proyecto o el que sea, porque ya te digo que estamos en ese momento primero de que nos digan adelante, vamos a prepararlo y vamos a hacerlo, que se haga con las condiciones adecuadas. Pues si no, pues ya veríamos. Evidentemente lo que está claro es que cuando tenemos piezas que no funcionan en un espacio, las cambiamos, eso lo tenemos claro. Yo en aquella conversación tan bonita que tuve con los arquitectos solo puedo decir que lo único que intentaba en todo momento era que intentar transmitir, por lo menos al público, que lo vea, porque claro, es difícil entender una máquina que va sobre raíles que se cortan, como la que nos enseñaba Salvador, que se cortan, está encima de un montículo, o sea, es que ya es el despropósito total, pero además que es que de pronto esté en la calle y se le ponga por encima un globo. O sea, es una cosa, todo es un poquito demencial. Entonces yo intentaba explicarles a los arquitectos, bueno, vamos a tomarlo como posibilidad de un proyecto innovador sobre cómo conservar e intentar transmitirlo al público que venga. Es decir, bueno, esto está aquí porque tiene una atmósfera transformada, porque no sé, o sea, un poco guiar y que sirviera como de pequeña aula, entre comillas, de conservación, ¿no? Un compendio, pero tampoco, es que no es posible, porque claro. Luego te encuentras con otros problemas también añadidos que nos está pasando a nosotros. En el caso concreto el edificio que estamos hablando es uno de los edificios que yo comentaba que tiene especial protección. No es un BIC, pero tiene especial protección. Con lo cual, cualquier cosa que propongas tiene que pasar también por cultura. Y entonces cultura primero te tiene que aprobar, le tiene que gustar. Tú le planteas unas condiciones y ellos te plantean otras. Bueno, confiamos en que podamos llegar a un ajuste en el cual podamos crear, pues vamos a llamarle como un hall de entrada, que tenga más las características no de una pecera ni de una quesera, como tú estabas comentando, sino más bien de un espacio cerrado, pues que reúna características idóneas para tener un objeto de estas características y también de acceso de público, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera sería como un hall en un espacio. Esa es la idea. Esperemos a ver si la conseguimos. Ojalá. Y por lo demás, bueno, desde mi punto de vista, estupendamente. Se pueden plantear cuestiones sobre la canibalización de piezas, se puede, o sea, ahí, pero por mí. Mientras no tengamos en qué, todo está bien. Yo tengo una pregunta. ¿Habéis hecho la diferencia entre el exterior y el interior? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿Por materiales? En el exterior ha habido... Nosotros lo primero que hicimos fue... Porque claro, a mí, buscando información, lo primero que me llamó la atención fue el color. Cuando nosotros vimos el color en el almacén y vimos que era beige, dijimos una ambulancia beige, no sé, tú te imaginas una ambulancia blanca, roja,
pero veis como que no me... Entonces lo primero que hicimos fue una serie de catas de limpieza, vimos que la habían pintado varias veces y entonces pues la idea era recuperar la pintura original que tenía. Ha habido zonas donde la hemos podido recuperar, pues eliminando por medios mecánicos la parte que había, pero ha habido otras zonas que había que hacerla nueva, entonces hemos recurrido a especialistas en chapa y pintura en carrocerías de coches históricos que tenían experiencia en eso, y entonces esas labores lo han hecho desde fuera. ¿Qué pasa? Que en el interior había otros elementos, teníamos una pequeña cajita que era el botiquín, teníamos un banquito, teníamos las camillas. Además era muy curioso porque los revestimientos, mientras que por ejemplo en la cabina del conductor sí teníamos un revestimiento de tapicería en la parte de atrás, la cabina interior era una especie de cartón prensado como de paja, era una cosa como muy extraña y estaba pintado. Entonces, claro, el mecánico lo primero que dijo es, no, yo cojo aquí una pintura del mismo color que la chapa y pinto. Y dijimos, no, tú no puedes coger una pintura del mismo color que la chapa y pintas. Y entonces dijimos, bueno, tú déjanos el interior a nosotros y ocúpate de la parte. Y entonces ahí ya sí entramos nosotros. Ha habido una parte que sí se ha pintado, pero hay otra parte pues, que se ha tratado puramente como restauración. Fue simplemente, bueno, pues ese diálogo que yo estaba comentando antes, que a veces es difícil entre el personal, los técnicos que no son restauradores y que toda su vida se han dedicado pues, a arreglar coches. O sea, yo cuando veía esto, cuando hablaba con ellos me acordaba mucho de los programas estos de televisión que hay, que te restauran los coches y que lo que te hacen es un coche nuevo. Y yo le decía, pero es que yo no quiero eso, yo no, a mí eso. Y entonces, ese diálogo, que al final, ya os digo que ha sido muy gratificante porque yo he aprendido mucho de ellos, porque no tendrán los criterios, pero sí tienen el conocimiento y saben cómo tienen que hacer las cosas. Con el motor y la mecánica, yo ya le decía, pero Mariano, es que, y me decía, Teresa, es que eso tiene que sonar así, porque mira, he puesto este... Y entonces tenía clarísimo cómo tenía que ser ese motor concreto, además, bueno, con el libro de instrucciones de la casa de la época, o sea, ellos tenían toda la información y sabían hacerlo. Entonces ha habido cosas que ellos han hecho porque eran realmente los especialistas y ha habido cosas que hemos podido hacer nosotros. Quizá nosotros hemos actuado más en los acabados finales y en los ajustes finales y ellos han hecho toda la parte, digamos, previa. Pero ha sido, bueno, yo creo que interesante porque nosotros hemos aprendido mucho de ellos y creo que ellos al final también han aprendido, sobre todo en temas de verlo de una perspectiva diferente a la suya. O sea, el tema de la educación en patrimonio. De hecho, ellos nos dieron una conferencia cuando terminamos la intervención, que fue muy bonita porque fue con los estudiantes, que a los estudiantes le planteaban cuestiones de restauración y ellos se sentían como agobiados, ¿no? Porque decían, es que yo no entiendo esto, yo entiendo que esta pieza falta, que yo la tengo que cambiar, lo que decía antes Salvador con el Mustang, ¿no? Y que tiene que funcionar. Que tengo una pieza igual de otro coche, pues la puedo utilizar, pero si no la tengo que sustituir por otra para que funcione. Y entonces, ese tipo de cosas que ya al final conseguí, después de muchas llamadas, mucho esfuerzo, y cuando iba a pasar algo de eso me llamaran, oye Teresa, que es que mira, que es que no encuentro esto, ¿puedo hacer esto? O sea, ya, al final ya te preguntaban, ¿no? Y tú hay veces que sabías contestarle y veces que no sabías contestarle, un poco es lo que hablábamos en el desayuno, ¿no? Bueno, son retos nuevos que tienes que aprender de ellos. Posiblemente se podía haber hecho de otra manera y a lo mejor se podía haber hecho, no sé si mejor, pero se podía haber hecho de otra manera. Hemos hecho como pensábamos que éticamente se tenía que hacer, dentro de nuestras posibilidades y dentro de esto que estábamos hablando antes, de la falta de una formación específica en este tipo de coches. Hablábamos formación en patrimonio científico-tecnológico, pero y formación, por ejemplo, en vehículos históricos, que es otro campo totalmente diferente. O sea, pero en vehículos históricos yo creo que lo tienen los que no son restauradores y se dedican a coleccionistas, lo tienen muchísimo más claro, con la carta de Turín, con no sé qué, ahí se lo tienen ahí un poquito más. Yo mi experiencia en este caso concreto, que ha sido la primera, lo tienen mucho más claro, pero su manera de trabajar es muy distinta a la nuestra. Sí, eso entonces, ya te digo, yo tenía que tener mucho cuidado y yo supervisaba la obra 2 veces por semana. O sea, yo 2 veces por semana iba a ver lo que estaban haciendo, porque es que podía llegar mañana y encontrarme que me habían pintado toda una aleta del S totalmente nueva, o me podía encontrar que una cosa que a lo mejor era necesario, ¿vale? Pero a lo mejor no era necesario. Entonces,
esa educación y ese aprendizaje, interaprendizaje entre ellos y nosotros, yo creo que ha sido muy interesante. Por eso tienen que ser multidisciplinares los equipos. Otra cosa que se me ocurría preguntarte, ¿analizasteis, caracterizasteis la pintura? No. Pero tenemos muestras, la podemos caracterizar, tenemos muestras. No hemos, vamos a ver, nos hemos planteado hacer una publicación, un artículo, un congreso. Tenemos todas las muestras sacadas, pero no hemos hecho todavía el estudio ni los resultados. Perfecto. Hay otra pregunta por ahí. Un momento. Yo te quería preguntar con respecto al sonido de la sirena, porque es verdad que habláis del motor y tal, que está todo muy documentado porque tienen pues un manual, ¿no? Pero entiendo que es un sonido muy característico, ¿no? Muy de una ambulancia. Además, habéis utilizado también, imagino, documento gráfico, ¿no? Películas y demás para reproducir ese sonido. Bueno, la sirena se compró también de segunda mano en internet, en una subasta. Yo creo personalmente que no es la original, aunque ellos me aseguran que es el mismo tipo de sirena que llevaba, La sirena tiene 5 sonidos diferentes, entonces no sé cuál era el original. Evidentemente el sistema de la sirena es un sistema eléctrico moderno, por eso he dicho que lo único que se puso moderno, nuevo, fue el sistema eléctrico y la sirena. Entonces, porque no encontrábamos ninguna. Yo en las películas la veía, por ejemplo, la veía del mismo color que el vehículo. Sin embargo, cuando me la pusieron, me decían que esa, yo le decía, yo creo que no. Pero como es un elemento añadido que se puede quitar y además dejas constancia de que eso es un añadido, porque eso no estaba y no hemos encontrado ninguna igual, lo hemos mantenido. Pero tiene, igual que el motor, si es el suyo y suena como el suyo, la sirena tiene 5 sonidos, yo no sé cuál es el que vale. Nosotros le ponemos el que más nos gusta cuando queremos que suene, porque nos parece como más de ambulancia, pero no sabemos cuál es el sonido que tenía en origen porque no lo tenía. Pues a colación de esto, estoy recordando, tuvimos un compañero en FECID que había sido director de la Fábrica de la Luz de Ponferrada. Y entonces él estaba justo cuando estaban haciendo las restauraciones para poderlo musealizar y tal. Y me contaba que decidieron poner en funcionamiento la sirena de la fábrica, ¿no? Y que el primer día que sonó se presentó gente allí. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bien! O sea, dice, fue de las cosas, de las experiencias más bonitas que yo he tenido, me decía él, dice, porque de pronto empezó a llegar gente que habían sido trabajadores de la fábrica. Dice, sonaba igual que sonaba. Dice, es que, dice, en Ponferrada todo el mundo empezó a mirar, suena la sirena, y dice, y hubo gente que vino a ver qué pasaba. Nosotros no hemos localizado... Esta manía mía del sonido. No hemos localizado una sirena. Vamos a ver, el problema que hemos tenido es que no localizábamos ninguna ambulancia como esta. O sea, hemos visto algunas en internet, como os decía, películas antiguas, pero no hablamos con la Casa Piullot, tal vez ellos tenían alguna, pero no hemos localizado ninguna. Entonces, bueno, pues lo que hemos hecho es intentar reproducirla como pensábamos que podía. Evidentemente, con lo que he dicho, es susceptible de sustitución. Sí es una cosa que sí me gustaría comentar, a raíz de lo que hablábamos antes de los criterios. Por ejemplo, en este caso, lo del tema de la reversibilidad, salvo la sirena y los... Sí, puedes quitar las almohadillas de las Sí, y los faros del coche y todo esto que hemos puesto, lo hemos reutilizado a otro sitio, pero que el resto, el tema de la pintura, todo esto no es reversible. Entonces, ahí estamos un poco jugando con lo que decía Salvador, vamos a poner en una balanza que consideramos que son aciertos. No lo sé, hemos hecho como hemos pensado que podía ser, hemos aprendido mucho. Posiblemente a lo mejor si hiciéramos otro, haríamos cosas diferentes, seguro que haríamos cosas distintas, pero ha sido todo un reto, desde luego.